Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía y de verdad es un gusto que nos acompañen en esta sesión muy interesante con invitados nacionales e internacionales de gran importancia. Y le doy la palabra a nuestro presidente, el doctor Jordán Zamora, para que demos inicio a esta excelente sesión. Bienvenidos y buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí y agradecer a nuestra secretaria, a la doctora Yoli Zamorano, la presentación. De antemano es un placer tener a un invitado de una categoría extraordinaria, el doctor Víctor Arantes, y él es un extraordinario endoscopista. Nos va a dar un tema que es importantísimo en el dominio del endoscopista en la actualidad. Él va a hablar sobre nasoendoscopía. Creo yo que es muy importante que todos conozcamos cómo se realiza. Y bueno, agradecerle también a los coordinadores de esta sesión, al doctor Martín Antonio Manrique, al doctor Alejo Miyamoto y al doctor Johnny Serna. Empezamos. Muy buenas noches. Bueno, muy amable, muy gentil la introducción. Quisiera agradecer al doctor Jordán Zamora por el honor de esta invitación y también a los coordinadores, doctor Martín y Antonio, doctor Alejo Miyamoto y doctor Johnny. Es un gusto tremendo estar con ustedes en esta noche para hablarles de la nasoendoscopía, un tema que me apasiona desde hace muchos años. Vamos a empezar con una declaración de conflicto de interés, que no hay ningún conflicto de interés, ninguna influencia sobre esta presentación. Bueno, interesante que la endoscopia por vía nasal no es algo tan nuevo. Fíjense que ya en 94 salió la primera propuesta de uso de un endoscopio por vía nasal en 20 voluntarios saludables, donde se hizo un examen completo endoscópico, y eso salió publicado en 94, pero tardó muchos años hasta que la comunidad científica pusiera atención en esto que se llama la nasoendoscopía. Bueno, ¿por qué hacer una endoscopía por vía transnasal? Bueno, fundamentalmente la gran diferencia es que cuando utilizamos la endoscopía tradicional por vía oral, aquí en esta zona que es la raíz de la lengua, es donde están las terminaciones sensitivas que son muy incómodas para los pacientes y que los molesta y que causa mucha reacción, mucho vómito, y por eso necesitamos hacerlos bajo sedación para que sea un examen más cómodo, ¿no? Cuando nosotros usamos la vía nasal, utilizando un endoscopio ultra delgado, fíjense la comparación de un endoscopio estándar que tiene 9,8 milímetros para un endoscopio ultra fino que tiene menos que 6 milímetros. Cuando pasamos por aquí por la vía nasal, nosotros saltamos la raíz de la lengua. Por eso evitamos pasar en esta zona que es tan incómoda para los pacientes. Eso hace que el examen por esta vía sea mucho más cómodo. Para hacer una endoscopía transnasal, el primer paso es una buena preparación. Si bien nosotros no necesitaremos hacer la sedación en la mayoría de los casos, la preparación nasal es fundamental. Esta preparación consiste en utilizar, primero, seleccionar la narina, el lado derecho o izquierdo, aquella que el paciente tiene una mejor respiración. Importante mirar un poco la anatomía de la nariz, saber si es compatible con el endoscopio, si no tiene ningún desvío de septo, ningún traumatismo que pueda limitar este tipo de técnica por esta vía. Luego de seleccionar la narina, eso hacemos una prueba muy sencilla, por ejemplo, a ver cómo el paciente respira por un lado u otro, y donde está más facilitada el pasaje del aire es la mejor opción para utilizarnos. Enseguida hacemos un preparo con vasoconstricción nasal, cualquier vasoconstrictor, por ejemplo la nafazolina,
Dejemos que atúe por algunos minutos para promover esta vasoconstricción y vamos a hacer la anestesia. Esta anestesia hay distintas formas. Lo que nosotros hacemos, primeramente aplicamos el gel, un poco de gel que es una lubricación y también ya una pre-anestesia. Y luego, después aplicamos el spray. El spray tiene una concentración mayor de lidocaína de 10%, por eso es un poco molesto para el paciente. Por eso la pre-anestesia con la lidocaína gel, que tiene concentración de 2%, es interesante, disminuye este dolor que a veces causa el spray anestésico en la narina. Bueno, luego entonces de hacer esta preparación, también hacemos la anestesia con lidocaína da hipofarinx, como hacemos en la endoscopia por vía oral. Ahí vamos a utilizar entonces la ruta nasal para pasarmos por la nasofarinx y acceso al esófago. Básicamente, hay dos rutas principales de la anatomía nasal. La ruta del meato medio, la ruta del meato inferior. Entonces, nosotros identificamos el septo nasal, el meato medio acá está, vemos acá, aquí la turbina inferior, por aquí es la ruta del meato medio. Depende un poco de cada anatomía del paciente, del tamaño de la concha nasal para uno elegir. Se va a utilizar la ruta del meato medio, ahí avanzamos un poco más, de nuevo el meato medio acá, la turbina media, aquí avanzamos el endoscopio y atingimos la nasofarinx, y ahí el examen es lo mismo del endoscopia tradicional por vía oral. La otra posibilidad es usarmos el meato inferior. Un poco, el inferior es al revés para quien está haciendo endoscopia. La verdad sería el superior de la visión endoscópica, pero de la anatomía es el inferior. Aquí vemos el septo nasal, la turbina inferior, y este espacio a veces es más amplio que la ruta del meato medio, y cuando es así, utilizamos esta ruta. Aquí pasamos de nuevo a la turbina inferior y ahí vamos a acceder a la nasofarinx y enseguida cricofaríngeo y esófago. Lo más interesante de eso todo es que esto se aprende de una forma muy fácil. Así que el concepto de que uno asiste un procedimiento, hace un procedimiento y el próximo ya está enseñando es la pura realidad. Una vez que está familiarizado con la endoscopia, uno puede entrenar, por ejemplo, en un modelo, ¿no? Un maquete, o mismo acompañar un experto en hacer el procedimiento y enseguida ya está capacitado a hacerlo, y desde que haga una buena preparación nasal y que tenga manobra muy, digamos, cuidadosa en el pasaje de la nariz y averigüe si la anatomía es compatible con el buen tránsito del endoscopio ahí sin traumatizar el paciente. Yo creo que este es un cuidado fundamental. Examinar bien la anatomía individualmente de cada paciente y hacer una buena preparación. Bueno, en términos generales, en esta presentación les voy a pasar datos de nuestra población, no de la población japonesa, no de la población francesa, pero de la población brasileira. ¿Cuáles son nuestros resultados con esta técnica? Entonces, por ejemplo, una pregunta que es muy frecuente es, ¿cuál es la tasa en que no es posible pasar el endoscopio por la narina? Aquí son varios estudios publicados. Este último es un estudio nuestro en que evaluamos 50 pacientes y en 10% de los pacientes, por algún problema anatómico local, no fue posible hacer la endoscopia por vía transnasal. Otras publicaciones en la literatura están alrededor de 4%, 6%, 8%. Eso tiene que ver más bien con la anatomía de la narina de cada paciente. Y en términos de complicaciones de la endoscopia transnasal, la que es más temida, la más frecuente también, es la epistaxis, el sangrado nasal, que en mi impresión tiene que ver con la anatomía desfavorable y a veces la insistencia del endoscopista en insistir en pasar en un nariz que no
tiene capacidad para el paso suave del endoscopio. Es en estos casos que, a mi experiencia, ocurre la epistaxis. En nuestra experiencia también de estos 50 pacientes, eso pasó en 4% de los casos. Es una tasa pequeña y debemos evitar siempre que posible este tipo de complicación. La mayoría de las epistaxis son leves, con una pequeña compresión de algunos minutos es suficiente, pero hay casos descritos de sangrado más importante que hubo necesidad de hacer una hemostasia. Así que este cuidado con la anatomía individual de cada paciente, no hacer un pasaje traumático forzado, es un primer mensaje que yo quisiera pasar. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ¿En qué pacientes nosotros vamos a evitar la nasoendoscopia? Entonces, pacientes que tengan estos históricos de trauma nasal, fractura nasal, cirugía plástica nasal, estas son situaciones desfavorables. También pacientes que tengan disturbios de coagulación más importante, eso debemos evitar, es una contraindicación. Historia previa de sangrado nasal frecuente, también es algo de atención, y algunas enfermedades raras de ectasias vasculares hemorrágicas hereditarias también son pacientes que no son buenos candidatos, igual aquellos que tienen alergia a los componentes anestésicos y no vamos a lograr hacer una buena preparación. Para estos pacientes, siempre la vía oral estará siempre disponible. Algunas otras principales causas, entonces, de falla en el pasaje son realmente estas alteraciones anatómicas. Mira, una narina como esta en que hay un desvío de septo que prácticamente no se encuentra la luz. Aquí no se puede pasar con un endoscopio porque eso va a causar un traumatismo al paciente con 100% seguridad. Igual otras patologías nasales como poliposis nasales, patologías neoplásicas, atresias, eso todos son situaciones también que son contraindicados para la endoscopia por vía transnasal. Bueno, ¿qué situaciones en la práctica clínica nuestra utilizamos la endoscopia transnasal? Voy a pasar algunas situaciones que en nuestra rutina hemos utilizado este tipo de alternativa. Aquí están algunas de ellas, por ejemplo, empezando por la parte de tamizaje, ¿no? De vigilancia, de tamizaje, de escribado, de screening, de neoplasias. Esto fue un tema que nos interesó. La primera vez que aprendemos sobre endoscopia transnasal fue una visita que hicimos a Japón en 2007. Y ahí nos impresionó mucho cómo era popularizado este tipo de método y usaban mucho esta alternativa para hacer exame de screening de cáncer de estómago, de cáncer de esófago. Y por eso cuando regresamos, iniciamos un estudio prospectivo en nuestro centro, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en que seleccionamos los siguientes pacientes. Pacientes con tumores de cabeza y cuello, que tenían indicación para hacer una endoscopia para screening de cáncer de esófago. Entonces, elegimos esta población y hicimos un programa de screening por endoscopia transnasal en estos pacientes de alto riesgo. Y fíjense que los endoscopios transnasal actuales, además de contar con una luz blanca de buena calidad, tienen recursos también de cromoscopia digital. Por ejemplo, en aquella época usábamos el FAIS, y hoy ya hay endoscopios transnasales con recursos, por ejemplo, de cromoscopia digital de última generación, como es el LCI, el BLI, y siempre se puede usar también la cromoscopia con tinción, con corantes, como usábamos con Lugol. Entonces, en estos pacientes hacíamos el examen sistemático, sin sedación, por vía transnasal, con luz blanca, cromoscopia digital y cromoscopia con Lugol. Así que eran exámenes largos. El promedio de tiempo eran de más de 15 minutos. Esta fue algunos de los datos de este estudio. Fíjense que una pregunta que se hacía es, ¿la población brasileña iría a aceptar este tipo de técnica? Y lo que encontramos fue que 97% de nuestros pacientes hicieron respondieron a un cuestionario al final del procedimiento y consideraron que la tolerancia al examen fue óptima o buena, tanto por la evaluación por el endoscopista como por la sensación del propio paciente
em um score visual analógico de 0 a 10, haciendo um grado de qual haveria sido o incômodo do procedimento. E fíjense que a maioria dos pacientes não relataram nenhum dolor, nenhum incômodo, e um outro percentagem, alrededor de 30%, um dolor muito leve, mínimo, e solo uma pequena fração de los pacientes que tiveram um incômodo maior. Assim que 88% com nenhum ou mínimo dolor nesta população. E encontramos um bom número de casos de neoplasia de esôfago fazendo este procedimento. Aqui um caso típico, uma lesão identificada na luz branca com a cromoscopia digital, e quando hacemos o Lugol e logo a coloração rosa, e vemos um tumor precoce de esôfago. Isto fruto de este estudio que lo publicamos em 2012, esta estratégia, então, de endoscopia transnasal para screening de câncer de esôfago. E fíjense que em 106 pacientes que examinamos, eram pacientes assintomáticos do ponto de vista esofágico. Encontramos 12% de câncer de esôfago, 70% destes pacientes com câncer precoce de esôfago. Isso foi muito interessante porque este programa alimentou a nossa experiência em nosso centro com o manejo endoscópico da neoplasia precoce de esôfago, fazendo técnicas de dissecção submucosa. Esse é um caso de 2010 que hicimos, que é fruto deste estudo que hicimos, e hoje já levamos mais de 100 cirurgias como essa no esôfago. Uma outra situação muito interessante é para screening de varizes em pacientes com hepatopatia crônica. Nós estudamos esta população, um aluno de mestrado nosso, o Dr. Anderson Faria, ha sido o investigador principal deste estudo. Então, selecionamos pacientes hepatopatas, cirróticos, com possibilidade de hipertensão portal, para fazer uma endoscopia transnasal de escribado. E que foi que encontramos neste estudo dados muito semelhantes. Fíjense que a evaluação do paciente em azul, em verde, e do médico em azul, em relação à qualidade ou o grado de desconforto do exame, foi considerado como excelente, tanto por el médico como por el paciente, em la maioria dos casos, e relativamente bueno, e também uma outra fração em torno de 10, 15%, e realmente muito poucos pacientes que relataram um incômodo maior que o habitual. Este estudo também nos permitiu fazer todo tipo de diagnóstico, de endoscopia por varices de esôfago, varices gástricas, gastropatia, e encontramos uma taxa de insucesso de 10% nesta população. Fíjense que pacientes hepatopatas, alguns com atividade protrombina mais baixa, com plaquetopenias, não plaquetopenia severa, pero menor que 150.000, e aún assim a taxa de insucesso foi bastante pequena, e tivemos só 4% de epistaxe, nenhum caso de epistaxe grave. Isso também publicamos em 2017, lá em Endoscopy Open, os resultados deste estudo. Luego, nos interessou muito uma outra população que eu encontro que há uma indicação precisa para a endoscopia transnasal, que são os pacientes com obesidade mórbida. Isso foi um terceiro estudo que, o aluno de mestrado foi o Dr. Amaury Teixeira Xavier, que trabalha com nós no Hospital de Clínicas. Ele hizo um estudo prospectivo sobre o uso da endoscopia transnasal em pacientes obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica. Esse estudo, então, começamos em 2017, é um estudo prospectivo que foi aprovado por todas as instâncias, registrado em Clinical Trials. E os critérios de inclusão, então, eram pacientes adultos com IMC, índice de massa corpórea maior que 40, ou maior que 35 com comorbilidade, que são os critérios para tratamento cirúrgico de pacientes com obesidade mórbida em Brasil, e que aceitassem como voluntariamente ser submetidos à endoscopia por via transnasal. Aí examinamos um total de 90 pacientes com obesidade mórbida e me chamou muito a atenção os resultados nesta população. Todo caso sem sedação,
98,8% de êxito. Apenas um paciente não foi possível fazer a endoscopia por via transnasal. Exame completo, com avaliação completa, toma de biópsias, mais que 50% de los casos, todos os pacientes examinados hasta a segunda porção duodenal, nenhum paciente necessitou sedação ou oxígeno, e um tempo promédio de exame alrededor de 7 minutos, que é o tempo promédio de uma boa endoscopia, não? Uma endoscopia diagnóstica de boa qualidade. E aqui estão alguns resultados também do nível de tolerância, tanto do médico acá em azul, do paciente em rojo, arriba de 70%, 80% de tolerância satisfatória, ótima ou excelente, e buena também, aún assim, 20%, 11%, uma pequena fração, menos 5%, com uma toleração mala para esta prova em pacientes com obesidade mórbida. Esta é uma encuesta que hicimos em estes estudos todos, que foi perguntar a aqueles pacientes que haviam hecho uma endoscopia por via oral ao passado, e que se recordavam disso, e como comparavam, e se fueran a elegir um outro exame endoscópico, se iam a selecionar por via oral ou por via transnasal. É interessante que nessa população de 90 pacientes, 33 pacientes haviam hecho previamente endoscopia por via oral, e todos relataram uma aceitabilidade nesta população, e 73% destes pacientes relataram que preferiam, em um exame futuro, fazê-lo por via transnasal do que por via oral. Ou seja, 2/3 da população ha preferido realmente a endoscopia por via transnasal. E neste estudo também hicimos uma mensuração do estresse cardiovascular durante o procedimento, com medidas que hicimos do batimento cardíaco e pressão arterial, saturação, antes, durante e depois do procedimento, e observamos que 95% de los pacientes tiveram o estresse cardiovascular ao nível estable durante o procedimento, desde o princípio até o final, e só 5% tiveram um aumento do estresse cardiovascular neste estudo que hicimos. Muito interessante este dado. Aqui são algumas imagens ilustrativas, não, de um exame de estes, um exame completo, toma de biópsias, tudo isso em pacientes com obesidade. Este estudo lo publicamos na Obesity Surgery em 2020, e luego de este estudo hicimos uma outra investigação que está em curso, que foi a endoscopia transnasal em el superobeso. O paciente superobeso é aquele paciente que tem um risco anestésico tremendamente alto. Todos vocês que já fizeram endoscopia em pacientes com esta condição clínica sabem lo difícil que é fazê-lo, e aún com anestesiólogo, a vezes o anestesiólogo faz a sedação, o paciente tem uma obstrução respiratória, não respira, são sempre muito complicadas as sedações em estes pacientes. Então, selecionamos pacientes com IMC promédio, um IMC mínimo de 50, não? Tivemos paciente hasta com índice de massa corpórea de 73, o promédio foi de 58. Examinamos um total de 58 pacientes e também reproduzimos os mesmos resultados com uma taxa de êxito bastante elevada, sobre 98%, uma tolerância excelente, apenas um caso que não tolerou o procedimento, e também não tivemos complicações muito baixas, apenas 2 casos de epistaxe leve. Esse estudo também, uma parte dele já foi apresentada em DDW por el Dr. Amaury, e estamos aumentando esta casuística para suas teses de PhD. E neste estudo também hicimos uma breve análise de custo, comparando o custo da endoscopia por via oral com a endoscopia transnasal. Esses são valores de Brasil, de nossa moneda local, mas vocês podem ter uma ideia que o custo promédio da endoscopia transnasal foi alrededor de uns 20, 30% menor que o custo promédio de uma endoscopia por via oral em nosso centro. Também, do ponto de vista econômico, é interessante este tipo
a nível institucional, a nível de saúde pública, de instituições públicas e aún instituições privadas. E basicamente porque é menor o custo, porque como não usamos sedação, é menos tempo de recuperação, não requer o acompanhante, ¿no? Que é um problema, muitos pacientes não têm acompanhante para estar com eles toda uma manhã ou toda uma tarde para uma endoscópia, e isso também evita, reduz, né, o número de horas de trabalho perdidas, assim que há outros custos aún que não estão calculados acá, pero que seguramente são impactantes quando miramos assim no contexto general. Outras vantagens, não? E, finalmente, em nossa prática clínica também hacemos exames diagnósticos em geral, que não estão nestes projetos de investigação, pero que são pacientes que nos procuram porque não querem, por exemplo, receber uma sedação, ou querem trabalhar em seguida, fazer a endoscópia e irse a seu trabalho. Por exemplo, isso é muito comum entre médicos, empresários, e muitos pacientes que não têm acompanhante, e às vezes procuram o centro nuestro justamente porque sabem que aí se pode fazer uma endoscópia sem sedação com mínimo incômodo por via transnasal. E, efetivamente, aquela endoscopia de consulta, né, de consultório, que é algo hoje em dia pouco comum, quase inexistente, já que se ha vuelto uma especialidade muito complexa, a endoscópia, não? Pero a endoscopia transnasal é uma maneira interessante para aquele médico que quer fazer sua endoscopia em um consultório, em uma consulta, sem ser em um grande centro endoscópico ou no hospital. Então, aqui é um exemplo. Muitos de nossos casos hicimos em um centro ambulatório fora do hospital, onde era um centro de consultórios, e em uma destas salas montamos uma torre de endoscópia e aí hacíamos endoscopia transnasal sem sedação em estes pacientes, a verdadeira endoscopia de consultório, não? A verdadeira uma endoscopia que hoje é limitada a procedimentos sencillos e diagnósticos. Bueno, para finalizar aqui, eu quisiera comentar-lhe um outro ponto que é interessante. El tener um endoscópio ultra fino, además de servir para o que é a endoscopia transnasal que estamos falando aqui, é de gran utilidade em procedimentos também intervencionistas. Vários procedimentos que este tipo de equipamento é super útil. Por exemplo, pacientes com estenoses de esôfago, alguns casos de gastrostomia que têm dificuldades para acesso por via oral, uno pode fazer por via transnasal uma gastrostomia, pode aceder à via biliar em alguns casos para fazer uma colangioscopia, por exemplo, entrando com o endoscópio dentro da via biliar. Hoje em dia temos, não, os colangioscópios, mas nem todos os centros contam com este tipo de recurso. Há relatos muito interessantes de uso do endoscópio ultradelgado para procedimentos do espaço submucoso, para fazer-se, por exemplo, a cirurgia endoscópica de POEM, ou auxílio para uma dissecção, utilizando o endoscópio ultradelgado para hacer tração e em colaboração com a cirurgia endoscópica. Assim que são endoscópios que têm muita utilidade para ninhos também, sobretudo ninhos pequenos. São endoscópios muito seguros para utilizarmos nessas populações recém-natos. E uma indicação que encontro super útil também são pacientes com fístulas. Fístulas pós-operatórias são sempre de grande desafio para a prática clínica. Para finalizar minha apresentação, comparto aí um caso recente que tivemos. Esse é um caso deste ano, de fins do ano passado. Um paciente de 52 anos que hizo uma cirurgia Hartmann por um tumor obstrutivo, e em la reconstrução de Hartmann, la anastomose coloretal, tuvo uma complicação severa por isquemia e resultou em uma estenose muito severa e uma fístula colocutânea neste paciente. Então, aqui era a estenose. Fíjese que é uma estenose mínima, que não passava nenhum tipo de gastroscópio ou colonoscópio, pero que logramos passá-la com o endoscópio ultradelgado, e ao passar pudimos estudar toda a situação. Aqui em retrovisão vemos a estenose, esse tecido isquêmico, e aqui uno pode ver o que é a fístula, não? Essa aqui é a entrada da fístula colocutânea, e luego de lavar bem e quitar o muco,
pudimos entrar dentro de la fístula com o endoscópio ultradelgado, estudar este trajeto, o trato fistuloso, que aí uno pode apreciar, e aí passamos um niloguia que se salió em la pele e pudimos meter doble pigtails, utilizando estes recursos com o ultradelgado. Lo mesmo se pode fazer para estenoses de esôfago complexa, caso se uno vá a meter um stent, por exemplo, e é muito útil, que não hace falta dilatar o tumor, nada mais passa o ultradelgado, mete o hiloguia allá e desce o stent. Isto facilita muito o procedimento e torna o procedimento também mais rápido. Assim que, para finalizar, meus amigos, a endoscopia transnasal é uma técnica segura, uma técnica de fácil aprendizagem, quando bem preparado, bem selecionado o paciente, fazendo o exame com cuidado com a anatomia, é uma técnica de boa tolerância e boa aceitação de los pacientes. A qualidade da imagem é muito satisfatória. Hoje em dia, a qualidade de estes endoscópios são de alta resolução, são aparatos que têm uma qualidade de imagem muito boa, algo que não era ao passado. E claro que por não necessitar sedação, é uma técnica que requer uma estrutura menos complexa e de menor custo. Isto vai beneficiar alguns pacientes, como vimos algumas indicações clínicas que estão em expansão também no mundo ocidental, porque no mundo oriental, allá em Ásia, Japão, isso já é uma técnica difundida, popularizada, mas vemos que está também expandindo acá na América Latina e, por lo que eu escutei também em México, com grandes centros, uma técnica onde se está desenvolvendo muito rapidamente e de forma importante. Assim que essa eram meus comentários. Ha sido um gusto, um honor enorme participar da sessão científica aqui com vocês, da Associação Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Uma vez mais, muitas graças por la invitação e quedo a la ordem para a sessão de debates. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas noches. Primero, un agradecimiento a la Asociación Mexicana de Endoscopía a través de su presidente, doctor Jordán Zamora, y la mesa directiva por la oportunidad de coordinar esta sesión por demás interesante. A mis colegas y amigos, el doctor Alejo, el doctor Johnny Serna, que también saben la importancia de poder hablar de un estudio complementario de gran valor, como nos acaba de decir el doctor Víctor Arantes. Doctor Víctor Arantes, le quiero agradecer de veras definitivamente antes de iniciar nuestra dinámica de preguntas, comentarios, respuestas. Quiero agradecerles y quiero informarles que el doctor está en vivo, no está grabada la sesión, y son cerca de las 12 de la noche en Belo Horizonte, Brasil. Así que gracias, doctor Víctor, por este esfuerzo. Sabemos, después de una jornada de trabajo intensa en el hospital, de clínicas y el trabajo también privado, pues estar aquí con nosotros para la sesión mensual es de veras muy loable, habla de la gran calidad de ser humano y gran calidad profesional. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos varias preguntas. Creo que el tema ha sido abordado en forma completa, dado que hemos tenido la oportunidad en México, quizás no con esta suficiencia de la que nos ha hablado en Brasil el doctor, teniendo como parámetro a Japón, que allá ya es no es algo que se esté realizando, sino ya hace muchos años ya es una realidad este procedimiento transnasal. Pues en el año 2008-2010, el doctor Alejo sabrá que tuvo la oportunidad de hacer un entrenamiento en el Hospital de la Cruz Roja de Shizuoka, y bueno, vimos la oportunidad de hacer un estudio complementario, poderlo publicar en México también de las nasoendoscopías, con más de 140 pacientes, colocando las sondas yeyunales, viendo el screening de varices, y todo lo que nos ha comentado el doctor, y ahora el abordaje también de los pacientes con obesidad mórbida. Esto es muy importante porque la tecnología ha avanzado. Una de las preguntas que seguramente se van a hacer es el conducto de trabajo, porque es una limitante, o era una limitante también para procedimientos terapéuticos, que en algunos ya nos mencionó que se hace. El conducto sigue siendo de 2 milímetros, pero esto ha mejorado también la técnica de cromoendoscopía, y creo que esto es muy importante que lo sepamos en México. Y cada vez haciendo las encuestas de salida, que son muy importantes, con una escala de Likert o haciendo el número del 0 al 10, de insatisfechos completamente a excelente, el procedimiento muy tolerable,
creo que es muy importante que veamos cómo lo perciben tanto nuestros residentes, nuestros médicos, nuestros compañeros endoscopistas, como los pacientes. Hablando de costos también y la importancia de poder hacer un hospital público que tenga un gran volumen, el poder a poderlos abordar, o aquellos pacientes con alto riesgo anestésico. Así que el tema da para mucho que platicar, doctor. Le queremos decir, Víctor, nuevamente agradeciendo, escuchamos con mucho interés esto. En el hospital estamos también por publicar la segunda fase con un nuevo equipo de nasoendoscopía de última generación, que se está haciendo con más de 66 pacientes ahorita para detección temprana de cáncer o los aspectos de escrutinio de las varices. Así que le cedo la palabra a mi compañero Johnny Serna, al doctor Alejo Miyamoto, amigos, para que podamos ver la dinámica de las preguntas de la audiencia. Gracias. Hola, doctor Víctor. Gracias. Muy buena presentación. Una de las preguntas que nos hace la audiencia es cuando se realiza la endoscopía por vía transnasal con indicación como escrutinio de cáncer gástrico, ¿utiliza usted algún tipo de limpieza o de preparación gástrica a los pacientes? Esto más que todo porque, como mencionaban, el conducto de trabajo es más pequeño que un endoscopio convencional. Entonces, muchas veces nos encontramos con mucha moco o restos de líquido que cuestan en algunas ocasiones aspirarlo. Entonces, ¿ustedes de manera rutinaria utilizan alguna preparación en específico específicamente en pacientes con escrutinio de cáncer gástrico? Sí, esa es una excelente pregunta, doctor Johnny. Gracias por hacerla. Y muy pertinente también. Y eso en Japón es llevado con mucha, de forma muy sistemática, ¿no? La preparación, que ellos usan algunas sustancias mucolíticas que son muy útiles y facilitan y disminuye el tiempo de aspiración durante el procedimiento. La verdad que nosotros no hacemos una preparación muy compleja. Lo que hacemos es la simeticona con agua, que orientamos al paciente para tomarla antes que salga de casa al hospital, y allá al hospital repetimos alrededor de 100 mililitros con una porción generosa de simeticona que tomen algunos minutos antes del procedimiento. Nada más complicado que eso, hacemos de una forma más sencilla mismo. Preguntan también, doctor, que en los casos en donde ocurre epistaxis, detiene el procedimiento, intenta por la otra fosa nasal, ¿o qué hace? Vale, essa é uma importante pergunta. Eu creio que a epistaxe, a meu juízo, a maior parte das vezes é por la insistência em uma anatomia desfavorável. Se uno deve primeiro selecionar bem a primeira narina, às vezes preparamos as duas de partida, mas às vezes quando vemos que uma narina é melhor que a outra, preparamos esta primeira e luego la entrada del endoscopio hay que ser muy suave, muy cuidadosa y mirando bien la anatomía, viendo si hay suficiente espacio para pasar el endoscopio. Nadie desea hacer una endoscopia que luego una persona va a tener un sangrado nasal. No es una complicación que estamos habituados y no queremos, no es algo que sabemos manejar, porque si es un sangrado importante vamos a necesitar de otra especialidad que nem sempre estará aí disponível. Então, eu creio que primeiro é prevenir este tipo de complicação. A melhor prevenção é selecionar bem o paciente. Há narinas que não são suscetíveis à endoscopia transnasal e é melhor identificá-las e cambiar o plano. Uno pode ser incluso por via oral sem sedação com aparato ultradelgado. Alguns pacientes toleram bem por via oral, porque é muito sencillo, é muito delgado o endoscópio. Então, o que eu procuro fazer é, primeiro, prevenir, evitar este tipo de complicação. Então, entre uma narina não está favorável, pode tentar a outra, fazer a mesma preparação, isso vai necessitar pouco mais de tempo, mas melhor tomar-se este tempo aqui antes do que depois necessitar muito mais tempo para tratar uma complicação. Alguna vez que uno pasa bien, pero un poco justo, ahí es cuando a veces puede tener un sangrado también. Involuntario, es parte del procedimiento. Pero estos son la mayor parte de las veces autolimitados.
Entonces, si está sangrando durante el procedimiento, uno percibe que está saliendo sangre, mi tendencia es interrumpir el procedimiento y hacer el control de esta complicación. Isso passou em pouquíssimos casos nuestros, porque em 10% de los pacientes aproximadamente que vemos que a anatomia não é favorável, simplesmente abortamos o procedimento. E por isso evitamos esse tipo de complicação. O outro detalhe, estar atento a provas de coagulação, ver a história do paciente, aqueles dados, não? Trauma nasal, fratura nasal, desvio de septo, isso todos são situações que não são favorables para esta vía. Una de las otras preguntas que hace el público, usted mencionaba que uno de los protocolos que tiene o que tuvo en su hospital era en la búsqueda de tumores de cabeza y cuello. Entonces dice de que cuando está investigando esto, si no encuentra una lesión, sería recomendable tomar biopsias de la nasofaringe, o como está utilizando un equipo ultradelgado, aprovecha de una sola vez hacer una broncoscopía con el naso. Certo. Apenas aclarando que, na verdade, o exame tinha o objetivo de fazer um escribado do esôfago, não do tumor de cabeça e cuello. O paciente já tinha este tumor já identificado, muitas vezes tratado, alguns pacientes incluso eram pós-tratamento, outros eram pré-tratamento. Assim, o exame não era exatamente para evaluar esta neoplasia de cabeça e cuello. E tampouco utilizávamos para fazer a broncoscópia, não era o objetivo, não? Se for necessário, se pode fazer, porque com este aparato se pode fazer uma broncoscópia com muita facilidade, incluso já hicimos algumas vezes por outras indicações, sobretudo antes de meter um stent esofágico, a vezes queremos averiguar se não há compromisso da tráquea ou algo assim, é muito útil usar esse tipo de equipo. Pero en este estudio en particular, no, el examen era básicamente para ver el esófago, y si no había ninguna alteración al esófago, no tomábamos biopsia, porque un examen con luz blanca y luego con cromoscopia y con Lugol, sobre todo, prácticamente se descarta cualquier posibilidad de cáncer esofágico temprano. Así que si no hay alteración, no tomábamos biopsias. Sí. Doctor Alejo, por favor. Otra de las ventajas de tener este equipo es que se puede ocupar también en niños, hasta en recién nacidos, que no se puede pasar con los equipos de adultos. Y el canal no es de 2, Manrique, es de 2.2. Entonces, le cabe una pinza de 2 con facilidad. Y yo creo que tener un equipo de estos, en todos los servicios debe de haber uno, porque no sabe uno cuándo se va a encontrar con una estenosis de esófago, en donde no se pueda pasar con el equipo normal, y entonces ya se usa aunque sea por vía oral, el delgado, con el que se pueda pasar, ¿sí? Aunque no sea por la nariz. Entonces, tener un equipo de 5.9 debe de ser parte del arsenal de equipos que debe de tener todo servicio de endoscopía para poder realizar un buen estudio en pacientes con estenosis o en pacientes que se dificulta hacer. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención de las veces que he ido a Brasil, que han sido varias, es que allá en Brasil hacen 20, 30, 40 estudios, un mismo médico al día. Cuando nosotros aquí en México hacíamos, yo que trabajo nada más a nivel particular, hacía 40 estudios al mes. Entonces, lo que ellos hacen en un día, yo lo hacía en un mes. Claro, también ellos cobraban $10 en aquellos tiempos, $15 una endoscopía, que es lo que paga el seguro de Brasil cuando yo fui hace como 10 años. Y aquí pues cobrábamos $200, $150, dependiendo del lugar y de la persona. Entonces, es una diferencia muy grande en la cantidad de estudios que se hacen.
Entonces, cuando se hace con sedación, es más difícil hacer 40 estudios. En cambio, en un lugar como Brasil, donde hacen 40 estudios al día, pues la sedación es más difícil. Entonces, yo siento que esto de la nasogastroscopía sirve mucho más para lugares públicos, como donde está Manríquez, como donde está Yolanda, en donde hacen estudios de a montones por día y a veces no es posible estar sedando a todos. Yo creo que esa es otra de las grandes ventajas de la nasogastroscopía, poderlo realizar en lugares donde hay mucho volumen de pacientes. Eso es lo que yo sentí. Y en Japón también los lugares donde hacen nasogastroscopía es lugares donde tienen un volumen exagerado de pacientes. Entonces, eso beneficia porque pues pasa uno tras otro, tras otro, tras otro. En cambio, cuando están sedados, es más difícil estar metiendo y sacando y metiendo y sacando pacientes. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de la nasogastroscopía, creo yo. No sé qué comenta usted, doctor Arantes. Sí, yo quisiera comentar algunos aspectos ahí de sus comentarios que fueron interesantes. Primero, yo estoy 100% de acuerdo que tener un endoscopio ultra fino en una unidad de endoscopia, sobre todo hospitalaria o un hospital que tiene pediatría, yo creo que es fundamental. Recientemente nosotros escuchamos de un hospital vecino a nuestro, de un niño recién nato que tenía incluso un problema de paralisia cerebral, que le hicieron una endoscopia con un gastroscopio estándar de adulto y le perforaron el esófago en la introducción y este niño tuvo una evolución fatal por una endoscopia diagnóstica. Son cosas que pasan. Seguro no debería ser un examinador experiente, pero aún así, si hubiera tal vez con un endoscopio más delgado, esta fatalidad pudiera haber sido evitada. Así que estoy 100% de acuerdo que para estos pacientes pequeños, niños recién natos, un endoscopio ultra delgado es más seguro utilizarlo. La segunda parte de su comentario, si bien es cierto que algunos lugares se hacen endoscopia en este tipo de volumen, yo creo que acá en Brasil esto ha cambiado mucho los años recientes porque la vigilancia sanitaria es muy más exigente hoy en día de que el pasado. Y yo creo que para que uno haga 40 endoscopias en una mañana, tendría que tener 4 salas y 4 endoscopistas, uno en cada sala, porque, por ejemplo, en mi hospital hacemos endoscopias a cada 30 minutos. Así que un turno por la mañana son 4 o 5 horas, son 8 o 10 exámenes por un turno. Y con todo lo que es la vigilancia sanitaria y también, ¿no?, la calidad del examen, que un examen de buena calidad de endoscopia alta, mínimo son 10 minutos de endoscopio dentro. Entonces, yo creo que cada vez menos lugares tienen este volumen excesivo que muchas veces afecta la calidad de los procedimientos, ¿no? Y nosotros en la Sociedad Brasileña de Endoscopia combatemos mucho este tipo de práctica. Pero es cierto que para centros que tienen menos recursos, menos infraestructura, hacer endoscopias sin sedación por vía transnasal es una alternativa, ¿no? Es una alternativa, sin duda. Sí, bueno, quiero agregar, y estás en lo cierto, Alejo, doctor Miyamoto, los primeros prototipos tenían ese conducto de trabajo estrecho y ahora pues tenemos el 2.2 y quizás nos sorprendan en adelante con un conducto mayor de 2.2 para poder utilizar pinzas más grandes. Pero creo que también se le han agregado bondades y beneficios a los nasoendoscopios, porque ahora al tener esta imagen de LCI, BLI, pues ha dado, por ejemplo, en estos estudios que hemos hecho recientemente, nos ha dado también un plus en cuanto al diagnóstico, al escrutinio y lo que hemos podido abordar en diversas patologías que ya mencionó el doctor Víctor Arantes. De la plática, doctor, antes de pasar a 2 preguntas que también está haciendo la audiencia, quiero comentarle que mencionó durante la charla que la curva de aprendizaje para quien realiza una nasoendoscopía probablemente sea corta. Pero algo que me decía el maestro en Japón es no confiarse, aunque sea corta la curva de aprendizaje, para saber muy bien la anatomía de la nariz, porque se ha visto tragedias cuando
pues quieren forzar a través del meato medio o se quieren ir directo por el meato inferior. Y bueno, ha habido ahí problemas importantes. Obviamente el interrogatorio previo a los pacientes para ver cuál selecciono sí o cuál no, de acuerdo a cirugía nasal, alergias, etcétera, pues ya lo dijo, muy claro. Así que la cura pesada no hay que confiarse, y algo que me comentaban también es que había que preparar ambas narinas porque a lo mejor encontramos una sorpresa en una de las narinas que se abordan y bueno, hay que ir por la otra para poder acceder siempre y cuando no exista una contraindicación previa del paciente. La otra de la preparación que comentó, similar, aunque hay algunas modificaciones. Por ejemplo, el uso del vasoconstrictor, dejar pasar unos minutos. Nosotros usamos después la xilocaína líquida que ahí comentó, no tenemos variaciones. Y luego los catéteres blandos que dejamos con el gel ya preparado, y eso pasa directo ya de la sala de preparación o de la sala de recu, pasa a la sala de procedimiento. Y esto pues ha dado estos beneficios de que el paciente tolere. Yo creo que es algo fundamental también para poder hacer una buena naso y que el paciente incluso pueda preguntar durante el procedimiento, esté viendo la pantalla, sí, es tener esa preparación adecuada de la nariz. El doctor Miyamoto mencionó pues las bondades en niños o pues en donde existan hospitales con gran volumen, que ahorita la pandemia pues a todo mundo nos ha restringido también en volumen de pacientes, pero pues esto no es eterno y vamos a regresar a los grandes volúmenes, y seguramente pues el nasoendoscopio con todo esto que se ha mencionado es una herramienta muy útil. Así que no confiarse, tenemos recursos humanos en formación, la naso es muy bondadosa, pero también hemos visto que cuando hay complicaciones son muy severas y andamos corriendo. Y la otra, las encuestas de salida, no importante también mencionarlo para, sin sesgar la opinión de los pacientes, es tener una idea clara de cómo es tolerable estos procedimientos. Así que esto en cuanto a la nariz, la preparación, la anatomía y después, bueno, todo lo que debe de conocer un endoscopista en el aparato digestivo superior, pues también no se nos debe de olvidar. ¿Algún comentario, doctor Víctor Arantes? Sí, yo agregaría el comentario de la sedación, ¿no? Estábamos conversando justamente un poco antes de la plática, ¿no? Que si nosotros miramos las complicaciones en gastroscopia diagnóstica, la mayor parte son relacionadas a la sedación. Y cuando uno hace una endoscopia y no necesita la sedación, de cierta forma, disminuye el painel de complicaciones que el paciente está sujeto cuando hace una endoscopia. E isso é importante, eu creio. Sobretudo, foi muito dramático para nós outros este estudo que hicimos em superobesos. O paciente superobeso é um desafio para hacer uma endoscopia por via oral. Se o anestesista seda bem para que esté cómodo, ele não respira. Se praticamente não seda, é super incômodo o exame. Não há como fazer um meio termo, que o paciente esteja bem sedado e tu haces um exame muito confortável. E a vezes há situações graves, o paciente tem uma dificuldade respiratória, uma via aérea difícil, não? Para o anestesista dominar, incluso. E eu já tive situações de paciente super obeso de passar grandes dificuldades com buenos anestesistas. Então, eu creio que este paciente em particular, la vía transnasal es la mejor opción. Si uno ya está entrenado con la anatomía, tiene el aparato, hoy se me procura un paciente superobeso para una endoscopia, donde esté yo, privado o público, yo le ofrezco la vía transnasal sin sedación. Muy bien. Hay una pregunta de la audiencia que se refiere a que ¿cuántas veces realizaría revisión de la nasofaringe por vía posterior si no puede entrar por una de las fosas nasales? No entendí la pregunta, de verdad. Si no es posible pasar por la vía nasal, hacer una revisión por vía posterior. Es la pregunta que nos hace un compañero y amigo también conocido, endoscopista, que habla de, pues, ¿cuántas veces realizan? También no entiendo a qué se refiere con revisión de nasofaringe por vía posterior, si no puede entrar por fosa. A lo mejor, ¿cuándo es cuando convierte de una, quiero entender, cuando convierte de una nasal a una oral? Ah, muy bien, sí. Eso sí, es importante. Tuvimos estos casos.
Cuando las dos narinas no son favorables, sobre todo cuando hay desvío de septo, porque si hay desvío de septo puede ser que para un lado esté cerrado, pero el otro también está diferente de la anatomía habitual. Ahí simplemente ya tenemos preparada la hipofarinx, ¿no? Porque el spray usamos también, el spray de lidocaína usamos por vía oral también en la hipofarinx. Sí. Ahí propomos al paciente. Ahora, tuvimos casos que no toleraron, apesar de ser um aparato ultra delgado. E aí, nestes casos, convertemos tudo. Passamos a hacer a sedação e a endoscopia por via oral tradicional bajo sedação. A maioria acaba digamos, com um pouco de cooperação, acaba resultando exitoso o procedimento por via oral. Muy bien, gracias. Doctor Johnny, doctor Alejo, ¿algún comentario agregado? ¿Pregunta? Hay otra pregunta del público, ya se mencionó algo en su plática, pero preguntan que si hay algún nasoendoscopio que tenga cromoendoscopía electrónica. Ah, sí, eso es interesante porque los primeros prototipos no tenían realmente. La verdad, los primeros prototipos no tenían las 4 manoplas, era solo up-down. Luego surgieron endoscopios con las 4 manoplas, up-down, right-left, con los mismos comandos entonces del gastroscopio convencional. Y a partir, yo creo que de los años 2000, luego empezaron los endoscopios de buena resolución con cromoscopía digital. Justo nos comentaba el doctor Martín que hay ya modelos con la última generación de cromoscopía digital. Yo no tengo este en mi centro, doctor Martín, pero quisiera escuchar cuál es la experiencia de ustedes, ¿no? Con esta cromoscopia digital. Yo tuve la oportunidad de hacer una vez como demostración, en un curso en vivo incluso, pero ya hace algún tiempo, pero no tengo esta máquina interesantísima con BLI, LSI, por ejemplo, en mi centro, pero si nos puede compartir cómo está su experiencia con estos equipos allá en su centro. Sí, claro, con mucho gusto. Ahorita lleva un total de 66 pacientes, un predominio discretamente mayor de mujeres y aquí la utilización ha sido para ver ese patrón de mucosa y la definición de las lesiones. Hemos aplicado en primer término el LSI y luego BLI para ver el resalte también de la vascularidad de las lesiones. Nos ha sorprendido mucho la calidad de la imagen. Este es un equipo que una de las compañías que trabaja en México ha proporcionado para poder hacer un trabajo de investigación en el hospital y esto nos ha servido. Incluso platicando con el doctor Johnny, con el doctor Chávez y con los compañeros también de la unidad, estábamos viendo y con los residentes cómo también se ve la definición de las áreas hematoquísticas y de las zonas que también tenemos de puntos rojos en las lesiones variceales. También podemos aplicar el LSI para la identificación de algunas situaciones alternas en esa vascularidad. Y otra de las cosas que comentábamos fuera de cámaras con el doctor Johnny Serna es también esta definición que nos está dando en las gastropatías y la definición que nos está dando en las lesiones duodenales. Entonces, el patrón de la mucosa, el patrón de criptas y la situación de la vascularidad con esta imagen nos ha sido muy importante, además de tener la posibilidad también de hacer magnificación. Son 66 pacientes en este momento y estamos viendo los resultados comparativos con los 140 pacientes que se hicieron entre los años 2008 a 2010 aproximadamente. ¿Algún comentario agregado, Johnny? No, hay otra pregunta del público. Usted, doctor Arantes, tiene experiencia realizando colangioscopía con equipos ultradelgados y pregunta a la audiencia de qué insumos se encuentran disponibles actualmente en el mercado que podemos pasar a través del conducto de trabajo específicamente para hacer colangioscopía y cuáles son la tasa de éxito técnico de realizar el procedimiento o si existen algún insumo como balones de anclaje que anteriormente se usaban. Por lo menos yo tengo como 4 o 5 años que no he visto esos balones de anclaje para específicamente la colangioscopía utilizando equipos ultradelgados. No sé allá en Brasil si están utilizando esos balones de anclajes para hacer colangioscopía con ultradelgados o pues ya tienen la tecnología más moderna, ¿no? El Spyglass u otros colangioscopios.
Exatamente. Eu creio que essa é uma boa pergunta, um bom comentário também. Antes de aparecer os colonoscópios dedicados, ¿no?, que temos hoje em dia, havia um interesse em utilizar estes endoscópios para aceder à via biliar. Nós hemos utilizado um par de vezes, situações muito especiais para toma de muestras de estenoses indeterminadas na via biliar, quando havia uma papila favorável, que uno podia fazer uma boa apertura, não? E uma anatomia também que chegava com o endoscópio bem posicionado aí e com auxílio de lilogia, que era como usávamos, e um par de vezes, pouquíssimas vezes, hemos entrado com o endoscópio allá, tendo muito cuidado com a insuflação de aire, não? Sempre isso é algo importante também de ter em conta. Se possível, estar com CO2 e, assim mesmo, usando pouca insuflação. De verdade, há poucos recursos terapêuticos por el canal de trabalho do gastroscópio ultradelgado. Pouquíssima coisa uno pode aproveitar, mas bem uma pinça delgada, uma outra alça de polipectomia também se pode passar, especialmente hecha para aparatos com canal ultradelgado. Balão de Fogart, não tenho conhecimento, não saberia dizer, nunca he utilizado um que pueda ser compatível com este tipo de canal de trabalho, mas basicamente era para mirar a via biliar, tentar fazer algum diagnóstico ou alguma situação particularmente que havia alguma dúvida. Mas isto ha sido reemplazado, não, por a tecnologia, por single operator, não, da colonoscopia, que é mais sencilla e creio que mais prática também, e não creio que há mais espaço tanto para meter o endoscópio ultradelgado na via biliar, se uno pode contar com o colonoscópio Spyglass. Sí, la verdad que nosotros hace como unos 4 o 5 años, con uno de los expresidentes de aquí de la asociación, el doctor Héctor Espino, realizamos algunas colegioscopías con equipos ultradelgados y específicamente, como dice usted, es cuando por la fluoroscopía veíamos algún defecto de llenado y hacíamos el barrido y no salía nada. Entonces utilizábamos y la papila obviamente era adecuada para poder pasar el endoscopio ultradelgado y podíamos identificar que habían piedras o habían zonas de estenosis que tal vez no se caracterizaban tan bien por fluoroscopía. Entonces, yo creo que en ese punto, los equipos ultradelgados pueden jugar un rol importante, principalmente en aquellos centros en donde no tienen los colangioscopios de un solo operador, el Spyglass, ¿no? Aquí en México, muy pocos hospitales a nivel público tienen el Spyglass, entonces, si tienen un ultradelgado, y pues obviamente tienen las capacidades para poder realizar el procedimiento, yo creo que es una herramienta que puede ser costo efectiva específicamente en estos casos, ¿no? Sin duda. Y que tengan un colédoco dilatado. Exacto. Sí. Porque si está normal de 4 milímetros, sí, no pasa. No entra. Sí. Preguntan también, doctor, una pregunta interesante, si tiene alguna experiencia haciendo dilataciones retrógradas en pacientes principalmente que tienen estenosis en la unión esofagogástrica y que se les puede hacer o que tienen gastrostomías y se puede hacer el paso del nasoendoscopio por la sonda o el orificio fistuloso de la gastrostomía y hacer una dilatación retrógrada. Sí, eso es extraordinario. Son situaciones às vezes muito desafiadoras, não? E que o acesso por gastrostomia com o aparato ultradelgado é uma opção muito atrativa, muito interessante, porque suele ser compatível com o tamanho que temos ali de entrada para a sonda, sem ser necessário dilatar, e uno pode meter o endoscópio, conhecer bem a anatomia, fazer um bom exame endoscópico, passar ilogia, por exemplo, não facilitar, ou até o sistema rendezvous, não? Uno por abaixo, o outro por la gastrostomia. Então, para estes casos, lo veo de grande utilidade, assim como este endoscópio para as situações de fístulas. As fístulas complexas, pós-bariátricas, as deiscências, onde uno pode entrar com o endoscópio por uma pequena trajeto fistuloso, entrar em uma coleção, numa cavidade, fazer uma limpeza allá, né, debridar um pouco, quitar o pus e permitir luego dirigir aí um sistema de drenagem ou alguma prótese. Então, para estes pacientes também, este tipo de equipo são muito interessantes.
Ahorita que comentaba el doctor Víctor Arantes, el doctor Johnny, el doctor Alejo, sobre esto, ¿recuerdas también las prótesis, por ejemplo, la Axios que se colocó y poder haber entrado con esta forma que estaba angulada con un ultradelgado para ver esa cavidad que incluso se estaba periódicamente haciendo necrosectomía? Bueno, esto habla de la posibilidad y la gama, y también las estenosis complejas, que luego vamos paso a paso con las estenosis complejas en esófago, que también el ultradelgado nos ayuda para evitar catástrofes de perforaciones Sí, con otros equipos. Inclusive se puede pasar el Savary, ¿no? Gracias al delgadito. Sí. Sí. Y el Savary pues sí cabe con un canal de 2.2. Eso es. Sí. Y claro, es más difícil por la nariz. Entonces tiene que ser por la boca, ¿no? Por la boca. Sí. Que también es una alternativa de uso de este equipo. Ahí Sí, es donde podemos utilizar. Doctor Arantes, preguntan si alguna vez le ha pasado de que cuando está haciendo la nasoendoscopía, el endoscopio se quede como traccionado en la nariz y que no se pueda mover hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, ¿qué estrategias habría que seguir en esos casos? ¿No? Porque yo recuerdo que, bueno, uno de mis trabajos de cuando yo era residente de endoscopía fue el escrutinio de varices esofágicas utilizando la nasoendoscopía. Y yo recuerdo que en una ocasión me sucedió algo similar. Entonces fue interesante la pregunta porque no sé si a usted también le ha pasado y que si nos pudiera dar unos tips para poder resolver el problema, ¿no? Sí, eso es una situación incluso un poco dramática eso, porque genera una tensión al paciente. Empezamos por qué eso pasa. De nuevo, porque la anatomía no está muy favorable. Seguramente, en este caso, el paso fue justo, tal vez un poco forzado. Así que hay que tener este cuidado. Y ahí no hay mucho que hacer, hay que lubricar bien e intentar acalmar el paciente y eventualmente interrumpir el procedimiento, porque posiblemente esta situación el paciente va a tener síntoma, va a tener dolor, va a tener incómodo, una situación como esta. Entonces, yo creo que primero es prevenir. Ver la ruta cierta, la narina cierta primero y la ruta cierta ser del meato medio o meato inferior, cuál está el paso más amplio para evitar que esto pueda pasar. Nosotros tuvimos así, y están en aquellos casos, aquellos 5% que relataron desconforto mayor. Afortunadamente, nunca fue algo que no fue posible resolver, pero que generó cierto grado de ansiedad tanto para el médico como para el paciente. Es la anatomía. La anatomía de la vía nasal, uno tiene que estar muy atento con la anatomía, no forzar y recordar que siempre hay la vía oral como opción. Sí, eso es muy importante, porque la vía nasal casi en 1 de cada 10, a veces es que no se puede pasar. Entonces, pues, la vía oral, como usted dice, con un equipo más delgadito, pues el reflejo nauseoso es menor. Y inclusive este equipo por la vía oral también es mucho más factible de pasar que con el de 9.8, ¿no? Sí, y yo creo que el subgrupo de pacientes que uno tiene que estar más atento son las mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes que tienen la anatomía más delicada. Esos son casos que uno ya tiene que ver si es la mejor opción hacerlo por vía nasal o por la vía tradicional. Doctor, hay una última pregunta que hace el público que también me parece interesante en cuanto a otras utilidades de los endoscopios ultradelgados. Dice que al momento de estar haciendo una endoscopía convencional y estar haciendo la retro, y pacientes que tienen hernias diatales bastante grandes, al momento de hacer la retro se ancló el endoscopio al interior del esófago. Entonces, que si pudiera llegar a tener utilidad el introducir un endoscopio ultradelgado para empujar el endoscopio convencional y poder deshacer la retro. ¿Sí ha tenido algún caso o alguna experiencia? Afortunadamente no. Esto sería bien dramático, ¿no?
Bueno, imagino que eso, primero, lo bueno sería tener ya un anestesista a su lado para hacer una aprofundación de la sedación de alguna forma, para que uno pueda preparar un otro equipo, ¿no? Va a necesitar otra torre también, o sea, una cierta estructura es necesaria para resolver este tipo de complicación. Yo nunca tuve, pero si bien es algo para estar atento, ¿no? Cuidado con la retroflexión excesiva, intencionada a regresar al esófago, que eso puede pasar. Y bueno, yo nunca pasé por esta situación, pero me suena como una posibilidad para intentar solucionar un drama como este. Gracias. A pesar de que el canal de trabajo del endoscopio ultradelgado no te da muchas opciones, ¿eh? Entonces, no sé si con la punta del endoscopio empujando podría ser, pero de nuevo, va a necesitar un anestesista para que el paciente esté muy bien sedado para hacer este tipo de maniobra. Sí, yo recuerdo cuando empezamos a hacer endoscopía de intestino, el doble balón, el canal del doble balón, el inicial, era de 2.2 también, porque el equipo era de 8 y fracción. Entonces, teníamos un canal delgado y por ahí podíamos hacer polipectomías, podíamos hacer pinzas de extracción de cuerpos extraños. O sea, sí había equipos, sí había muchas cosas que casi como para la gastroscopía en el canal de 2.2. Entonces, nada más es cuestión de investigar y yo creo que las casas que se dedican a vender accesorios sí tienen cosas para el de canal de 2.2. Y se lo comento porque yo hice mucho doble balón con un canal de 2.2 y sí había muchas cosas que podíamos utilizar. Entonces, yo creo que también para el de 5.9, que tiene canal de 2.2, pues sí hay cosas, inclusive se pueden hacer polipectomías en niños y todo. Entonces, sí hay accesorios suficientes, nada más hay que saberlos buscar. Es correcto. Sí, de hecho, el Correcto. nasoendoscopio que tenemos ahorita en el hospital, que es el Fuji de última generación, ya el conducto de trabajo es de 2.4. Ah, mira. A diferencia del nasoendoscopio, por ejemplo, de Olympus, que también lo tenemos, y el de Pentax, que el conducto de trabajo sí es de 2.2. 2.2. Sí. Y yo creo que esto, Alejo, veíamos también paso de cepillos, ciertas agujas, o sea, ya, como dices, las casas comerciales están también acelerando para tener los insumos para poder trabajar. Sí. Y que la naso también se vuelva más versátil en algunas situaciones terapéuticas. Sí, yo creo que este procedimiento, a mí me tocó estar yendo por los años 2001, 2002 a Japón, que también era algo que estaba empezando por allá. Y se iba cada vez aumentando y aumentando el número de hospitales que empezaban a hacer nasogastroscopía. Y eso, como lo comenté hace rato, es porque por el volumen que manejan, la nasogastroscopía ayuda bastante. Muy bien, pues agradecemos, se ha terminado el tiempo que se nos ha asignado por la asociación, agradeciendo nuevamente a toda la mesa directiva, a nuestro estimado colega, amigo, doctor Víctor Arantes, gracias por esto importante, y lo que queremos pues dejar a consideración de toda la audiencia, el tener esta herramienta también presente en las unidades de endoscopía, con todas las variantes que se han comentado, y poder, sobre todo, el bien máximo, que es beneficiar a nuestros pacientes con calidad y seguridad, que hoy en día pues no solamente es palabra muerta, es algo que está en boga, el generar calidad y seguridad, y el nasoendoscopio debe también cumplir con esta regla. Así que en México, y lo estamos viviendo,
Se puede hacer nasoendoscopía, se puede utilizar, es una herramienta que no podemos desdeñar que sea de segunda, tercera o cuarta categoría, ¿no? Cuando tiene la indicación precisa, se convierte en primera elección. Así como es un colonoscopio, un panendoscopio, un duodenoscopio, el naso también tiene su lugar en esto y esperamos que los hospitales y los compañeros, los colegas que formalmente hemos aprendido endoscopía, pues lo tengamos también presente porque la población mexicana también puede recibir los beneficios en mayor cantidad y volumen de este procedimiento. Gracias, doctor Víctor Arantes por esto, gracias, doctor Alejo Miyamoto, gracias. Johnny Serna por acompañarnos en esta sesión mensual de la MEC y cedo la palabra a nuestra secretaria, la doctora Yolanda Zamorano, para los comentarios finales. Muchas gracias, doctor Víctor Arantes. Un abrazo hasta Belo Horizonte. Buena noche. Gracias. Gracias. La verdad que una felicitación a todos los ponentes. Excelente plática y la verdad muy buenas recomendaciones para nuestra práctica diaria como endoscopistas. Y bueno, pues vienen los anuncios parroquiales. Recordarles que por favor se conecten todos los miércoles a las 8 de la noche para el curso en línea, Fundamentos, Trucos y Experiencias en Endoscopía Gastrointestinal. Por favor, es muy importante su presencia y esperamos que pronto estén inscritos en este curso. También otro curso vigente es el de 1, 2, 3 a detectar, el cual tiene la validación del Consejo de Gastroenterología de 12 puntos. Entonces, por favor, también les hacemos una atenta invitación y también invitarlos a participar en el curso de Viva la Vida. Como ya han visto todos los comunicados de nuestra asociación, se ha pospuesto por esta situación de la pandemia y ahora las fechas vigentes van del 26 al 29 de julio. Y bueno, pues si quieren más informes, el enlace se localiza en la página de la asociación. Y también a todos los residentes en formación, los invitamos a que se inscriban como asociado en entrenamiento para que gocen de todos los beneficios. Por favor, la serie de requisitos, les pedimos que nos manden un correo a meg@endoscopia.org.mx. Y también a todos los socios los invitamos a que actualicen toda la base de datos de nuestra asociación a través del correo de asociados de endoscopía. Y bueno, pues finalmente, para seguir con estas sesiones académicas, nuestra próxima sesión mensual está calendarizada el próximo 3 de marzo. El tema es colon, lesiones cerradas, diagnóstico y manejo con el profesor invitado, el doctor Lisandro Pereira de Argentina, Buenos Aires. Por mi parte son todos los avisos y le doy la palabra a nuestro presidente, el doctor Jordan Zamora. Muchas gracias, doctora Yoli Zamorano. Pues en realidad ha sido un placer el estar siendo pues prácticamente atentos a la excelente sesión magistral, bien dirigida por nuestros coordinadores y sobre todo las gracias al doctor Vito de Belo Horizonte, Brasil. Gracias a todos nuestros asistentes, más de 200 asistentes y bueno, reconocer el esfuerzo del doctor que con la diferencia de horario, como ustedes pudieron ver, pues estuvo con nosotros participando muy amenamente y todas las preguntas que se hicieron, creo yo que nos han demostrado en realidad la facilidad con que se puede realizar este procedimiento. Considero que de lo más importante es mantener la seguridad a nuestros asociados. Estamos haciendo trabajo conjunto con diferentes asociaciones y el curso Viva la Vida, como bien mencionó la doctora Yoli Zamorano, lo cambiamos por seguridad de toda la gente y de nuestros profesores internacionales. Con el doctor Ricardo Raña y sobre todo Mouin Kashab,
directores del curso, hemos tomado la decisión de trasladarlo del 26 al 29 de julio en Cancún y, sobre todo, garantizar la seguridad. Estén atentos a las actividades. En pronto les haremos llegar noticias a todos nuestros amigos y colegas endoscopistas pediatras. Próximamente tendremos un curso en el siguiente mes sobre inicios de lo que es la endoscopía para los pediatras. Entonces, yo les agradezco mucho el que estén con nosotros y sobre todo la invitación reiterada de lo que hizo la doctora Yoli el próximo mes, el 3 de marzo, a nuestra siguiente sesión. Les agradezco mucho, cuídense, bríndense con su familia y muy respetuosos con todos, seguiremos en línea mientras sea necesario. Buenas noches.